Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más de Casa Body Adicciones. Estoy muy contento de estar acá con ustedes en una nueva ocasión. Con mucho gusto de, de estar acá, de platicar de adicciones, de compartirles un poco del trabajo que hacemos acá en Casa Body. Y pues nada, aquí con una nueva entrega en el gran tema de la codependencia, que es un tema que sabemos, tiene muchísima tela de dónde cortar para conversar. Y pues nada, de nuevo, múltiples saludos a todos quienes están conectados: Leonardo, Ana Lilia, Dul, Lourdes, Guadalupe, Rodolfo, Flo, Alberto, Sara, Abelín, Isre. Mucho gusto en tenerles por acá. Eh, por aquí hay un comentario, me dicen que no se escucha. Si alguien pudiera confirmarme, por favor, que me están escuchando, sería una gran noticia saber que todos pueden escuchar. Si alguien de las personas que está conectada pudiera confirmar que el audio está funcionando. Muy bien, ahí hay un par de confirmaciones. Va, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, normalmente entro en materia inmediatamente, pero el día de hoy voy a hacerlo un poquito más lentos. Mi nombre es Diego Lucano, soy terapeuta acá en Casa Body Adicciones y mi rol es el de eh, acompañar a nuestros residentes en los procesos terapéuticos en el área individual y grupal. Y pues ahí obviamente nos enteramos de muchas situaciones que nuestros residentes viven, y pues uno de los grandes propósitos de conversar con ustedes acá es compartirles un poco de esa experiencia, más allá de la teoría, que siempre es bien útil para nombrar, ¿no? Para poder definir, digamos, los conceptos con los que trabajamos. A final de cuentas, lo más importante es la experiencia, lo más importante es la persona. Y pues nada, el día de hoy trataremos una vez más de nombrar esas experiencias, esos fenómenos que ocurren en el área clínica, en el área de la experiencia con los residentes. Y pues nada, vamos a empezar. Les anticipo un par de cosas. Como les decía hace ratito, la codependencia es un tema amplísimo. Entonces ya tenemos otras dos conferencias de codependencia, una con definiciones básicas y otra con a lo mejor algunos consejos, algunas nortes para trabajar el tema. Y el día de hoy vamos a hacer también una exposición en dos partes. Esta será la primera de dos conferencias sobre codependencia, básicamente basándonos en el trabajo de esta persona, ¿no? El doctor Elizondo, que es famosísimo en el mundo de las adicciones, orgullosamente mexicano. Él es médico, psiquiatra, adictólogo, y ha trabajado por mucho tiempo el tema de las adicciones. Y para nosotros es un autor fundamental. A lo mejor les hace sentido, él es el autor también del síndrome de la borrachera seca, ¿no? Que también es un tema ahí, o un texto bien importante para quienes nos dedicamos a las adicciones. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando de codependencia, pero desde el punto de vista del doctor Elizondo, desde este libro, desde este material que él nos comparte. Tiene relativamente poco el libro, se escribe en 2011, pero ya en su momento estaba bien adelantado a su época, porque le pone los puntos a las IES en algunas situaciones. Por ejemplo, ahorita hablaremos de si la codependencia es una enfermedad, ¿no? Si la codependencia es un trastorno, ¿no? Y él desde siempre, él tendrá unos 40 años de experiencia, pues ha nombrado esto que ve en el consultorio, que ve con los familiares de las personas con adicción, y que ve con las personas que no necesariamente son familiares de personas con adicción. Entonces, va a ser una chulada compartirles en dos partes este material, que para mí, desde mi punto de vista, amerita toda
el tiempo y el esfuerzo por, no sé, explicarlo a profundidad. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la información, no sin antes saludar a nuestro querido Raimundo, a nuestro querido Dorian Guerrero, padrino, qué gusto que te conectas. Y pues nada, vamos a empezar con la información. La primera pregunta que nos plantea el doctor Elizondo es si la codependencia es una enfermedad. Brevemente les cuento o les vuelvo a comentar la historia de este concepto. Este concepto no es un concepto clínico, no emana de la psicología ni de la psiquiatría, emana justamente desde los grupos de Alcohólicos Anónimos, donde esto lo mencionábamos en las otras dos conferencias, pues nos dábamos cuenta que había padecimientos subyacentes a la adicción. Es decir, las personas que rodeaban a la persona con adicción también se sentían mal, y ese tipo de malestar tenía un nombre, que era la codependencia. Y la historia pues era básicamente esa. Si yo como persona dependo de alguna sustancia, la persona que depende de mí, pues entonces es mi codependiente. Y ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. El doctor Elizondo lo menciona en su libro, como el coadicto, ¿no? Como estos otros nombres que nos ayudan a visibilizar esta condición pues más colectiva, más sistémica de lo que se trata una adicción. Entonces, lo que dice el doctor Elizondo es, si bien este no es un concepto clínico, vale mucho la pena entender que tiene una etiología, es decir, una serie de síntomas, una serie de aspectos conductuales, cognitivos, emocionales, que la pueden articular como una enfermedad, ¿no? Esto finalmente sucede en el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, en su última revisión, que es el DSM-5, donde ya se nos plantea un trastorno de personalidad específico, ¿no? Que ahorita vamos a revisar brevemente. Pero bueno, lo que el doctor Elizondo siempre había mencionado es que la codependencia es un trastorno de personalidad que se ubica de manera central en un desorden de las relaciones interpersonales, fundamentalmente en el área del compromiso sentimental con seres queridos. A la larga, esto produce un desgaste emocional, pérdida de autoestima y un nivel de angustia que genera un estrés sostenido y prolongado que a la larga desembocará en una depresión crónica. Entonces decía José Antonio Elizondo en su momento, esta condición cumple con todos los criterios de lo que nosotros podríamos llamar un trastorno de personalidad, porque a final de cuentas está afectando áreas bien importantes de la vida de las personas, y que este desorden se ubica en las relaciones interpersonales, ¿no? Y él decía, particularmente en el compromiso sentimental, es decir, el nivel de responsabilidad que yo asumo ante el otro, ¿no? Entonces, en este compromiso que él ubica como totalmente desfasado, totalmente exagerado, pues produce un desgaste emocional, pone en tela de juicio la autoestima, genera un nivel de angustia, un estrés que se sostiene en el tiempo, que no es, que es ininterrumpido, pues, y que se prolonga, que a final de cuentas pues nos deja a nosotros reventados, ¿no? Nos deja totalmente fundidos como para poder ocuparnos de nosotros mismos. Él decía, esto tarde o temprano va a ser un trastorno, porque no hay manera de que no lo volteemos a ver, ¿no? Entonces, en el DSM-5, en la última versión del Manual de Trastornos Psiquiátricos, ya se habla de un trastorno de personalidad por dependencia, ¿no? Entonces, este trastorno, ahorita vamos a ver cómo se empata perfectamente con el concepto de codependencia, se define como una necesidad dominante y excesiva de que le cuiden esta persona con la personalidad dependiente, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Esto es básicamente lo que el manual nos comenta, ¿no? Tendríamos de esta lista de 8 síntomas, tener 5.
A lo mejor podrán revisar en casa si se identifican con alguno de ellos y a lo mejor tendremos ahí claridad en lo que antes a lo mejor no tenía claridad, ¿no? El primero es, a esta persona le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo o la reafirmación excesiva de otras personas, ¿no? Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Esto no incluye los miedos realistas del castigo. Normalmente la violencia como fenómeno se sale de los criterios de diagnóstico. El 4 nos dice, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación y energía. Esto es importante destacarlo porque se nos podrán cruzar algunos cables, a lo mejor una persona con ansiedad, una persona con depresión, que fue la última conferencia que compartimos, compartirá algunos de estos síntomas, sin embargo, no serán los mismos motivos, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de dificultad para iniciar proyectos, no estamos hablando de falta de motivación o energía, como sería en el caso de la depresión, sino que se debería a la falta de confianza en el propio juicio o en mi propia capacidad, de tal forma que alguien más tendría que decirme, alguien más tendría que aclararme. La siguiente es, va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Esta es una clásica de la codependencia, ¿no? Hacer lo que no queremos, ¿no? Con la finalidad de mantener la relación con el otro, ¿no? Y esto lo hacemos de forma voluntaria, pues, ¿no? Y esta facilitación, todas estas permisividades que se dan alrededor de las adicciones, que son muy típicas de las personas codependientes. Estas personas se sienten incómodas o indefensas cuando están solos por el miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. También cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuide o apoye. Y finalmente siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Si se dan cuenta, hay puntos de encuentro bien claros entre este trastorno de personalidad y la codependencia como concepto. La codependencia no se limita a estos síntomas, pero para mí era bien importante compartirles que actualmente en el campo de la salud mental, esto es algo que existe y esto es algo que merma, digamos, la salud mental de millones de personas, ¿no? Entonces, el caso típico que nos presenta este manual es el de una persona que es muy complaciente, que va al trabajo, que siempre llega temprano, que nunca falta, que va en sus días de descanso y empieza a generar, digamos, otras conductas que ya no son del todo adaptativas. Uno podría decir, pues qué chulada tener a una persona que siempre chambea y no reniega, pues, ¿no? El tema no es ese, el tema, decían, es que las personas de repente para tomar una mínima decisión, pues consultan a la figura de autoridad, consultan a quien se supone que les va a confirmar que lo que están haciendo es correcto, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponen en el manual es que esta persona se da cuenta que en la oficina en la que trabaja, el conserje deja de ir, renuncia. Entonces, ella se levanta más temprano y llega al trabajo para lavar los excusados y que todo esté limpio a la hora de que todos los demás lleguen. Entonces, en ese sentido es donde hablamos de dependencia, pues no puedo dejar pasar, ¿no? Que el otro no esté, y si se dan cuenta, pues comparte muchísimo con los conceptos de codependencia que describiremos el día de hoy con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, de nuevo, simplemente reiterar que esto es algo que existe, ¿no? Esto es algo que es un problema de salud y que ya está perfectamente tipificado como tal, ¿no? Entonces, esto responde un poco a la pregunta de si la codependencia es una enfermedad, ¿no? Pues en el caso del trastorno de personalidad dependiente, por supuesto que sí. Y el doctor Elizondo dice, claro que lo es, ¿no? O sea, y en el sentido estricto de la palabra enfermedad, está mermando la libertad de las personas, está mermando la capacidad de autogestionarse o de regular su vida, ¿no?
La siguiente pregunta que nos plantean es si la codependencia es una forma de adicción. Y ante esta pregunta, el doctor Elizondo dice, la adictología nos habla de 3 tipos fundamentales de adicciones. La adicción a las sustancias, que es la más popular, la que todos conocemos, que incluye el alcohol, la cocaína, el cristal, etcétera. La adicción conductual, ¿no? Que puede ser al juego, al sexo, a las compras, ¿no? Y la adicción a las personas o a las personas o codependencia. Dice José Antonio Elizondo, esto es importante, si nosotros volteamos a ver la codependencia como una forma de adicción, nos daremos cuenta que es mucho más fácil atenderla y entenderla. Dice él, todas estas adicciones comparten un patrón de conducta muy parecido, donde se desarrolla un pensamiento obsesivo y una incapacidad de desprendimiento emocional que nos engancha neuróticamente, ya sea a las sustancias, ya sea a las conductas o a las personas. La conducta codependiente en particular se caracteriza por tener un efecto contraproducente, lesionando tanto al ayudador como al ayudado. Es decir, y lo veíamos en otras ocasiones hablando de codependencia, la codependencia es una solución que no soluciona, ¿no? Es algo que es contraproducente, no le ayuda al que supuestamente está ayudando y no le ayuda al que supuestamente estamos ayudando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante para mí dimensionar, digamos, el problema, ¿no? Porque cuando nosotros vemos a personas con abuso o dependencia de sustancias o de conductas, es bien evidente, ¿no? Cuando la persona es alcohólica, nos damos cuenta inmediatamente. Cuando la persona es adicta al juego, a las compras, nos damos cuenta inmediatamente. Pero cuando una persona es adicta a otra persona, la cosa ahí se pone bien diferente porque hay muchas máscaras, ¿no? Muchas justificaciones para esta conducta, ¿no? Y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, en el nombre del amor, en el nombre de la salud, ¿no? En el nombre de la preocupación por el otro, pues hacemos cosas que se salen enteramente de lo que es adecuado para la vida propia de la persona codependiente como de las personas a las que son adictas, ¿no? Entonces, para mí y para el trabajo que hacemos acá en Casa Body, pues es fundamental entender esta diferencia. Otra cosa que creo que también es importante, y lo hablábamos en la conferencia pasada con el tema de las comorbilidades, es que la codependencia puede ser una misma comorbilidad de la adicción, ¿no? A lo que quiero llegar es que desde el término originario, pues, decíamos, pues uno es dependiente y el otro es codependiente, pero desde este concepto que les estoy compartiendo ahorita, una persona adicta puede ser pues, perfectamente adicta a las sustancias, a las conductas y a las personas simultáneamente, ¿no? Entonces, nosotros vemos algo a mí me toca trabajar con personas que justamente viven eso, ¿no? O sea, que tienen un problema de sustancias que simultáneamente es un problema de personas. Y esto lo hemos visto en diversas ocasiones, los diferentes rostros o las máscaras de la codependencia que vamos a nombrar tienen que ver con esas relaciones, ¿no? Una clásica que no discutiremos hoy, la discutiremos en la siguiente ocasión, será el trastorno límite de personalidad, ¿no? Que tiene que ver con una intensidad desbordada de las emociones que me incita a consumir no solamente sustancias, sino también personas, ¿no? Entonces, de ahí, pues, que sea tan importante para nosotros voltear a ver la codependencia como una condición que requiere atención, ¿no? Como una condición no menor, ¿no? Y el doctor Elizondo decía, también como una condición primaria, pues, ¿no? Algo que no depende necesariamente de otros en el sentido de la forma en la que yo me comporto ante el otro, ¿no? Entonces, bueno, pensemos ahora en los factores que desencadenan la codependencia. Estos factores son múltiples y cada uno de ellos, cada uno de estos puntitos que yo les comparto, puede, y ha sido conferencia aquí en casa, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido conferencias sobre violencia, hemos tenido conferencias sobre protección, ¿no? Hemos tenido conferencias sobre familias,
hemos tenido conferencias sobre límites, ¿no? Que todos estos son los mismos factores que desencadenan la codependencia. En los factores biológicos, el doctor Elizondo nos comparte que la oxitocina, por ejemplo, esta hormona de la cercanía, ¿no? Del apego, puede facilitar, digamos, que se desarrolle o se desencadene la codependencia. La misma genética, si nosotros vamos poniendo en el mismo renglón, digamos, las adicciones a sustancias conductuales y a personas, pues esta predisposición que cualquier persona con adicción puede llegar a tener, pues también se presenta en la codependencia, ¿no? El apego como un principio básico biológico de las relaciones humanas que se puede desencadenar o, digamos, desviar de su propósito, que es la conexión, que es la cercanía, que es el afecto, y convertirse en algo problemático para las personas, ¿no? Los psicológicos y los socioculturales, que son los que nosotros más trabajamos por obvias razones, pues incluyen y no se limitan a la privación afectiva en la infancia. Esta privación afectiva en la infancia, Robert Stubbe, que es el autor que por primera vez menciona el término codependencia, dice, si una persona crece en un ambiente donde se priva de afecto y que al mismo tiempo son represivas y no le permiten al individuo generar una libre expresión de su personalidad, seguramente tendremos a una persona codependiente. Entonces, cuando hablamos de privación afectiva, es que estas personas no tuvieron el nutrimento emocional necesario como para hacerse cargo de sí mismos o tener la seguridad, la autoestima para resolver sus propios asuntos, ¿no? Y de ahí que tengamos que depender de otro, ¿no? Ya sea para que resuelva, ya sea para que monitoree, ¿no? O ya sea otro para castigar o vigilar, pero el caso es que nunca nos centramos en nosotros mismos. Las experiencias traumáticas, que es una de los grandes temas que seguramente revisaremos este año porque es el gran tema, ¿no? En adicciones se habla de que un gran porcentaje de personas con adicción y obviamente codependencia han tenido experiencias traumáticas. Y estas experiencias traumáticas habrá que voltearlas a ver con atención porque pareciera que es este gran evento único, ¿no? Y el trauma pues es mucho más complejo que eso. Y bueno, es un factor psicológico bien relevante. No me detendré mucho en él porque vamos a hacer una conferencia específica sobre ello, pero bueno, creo que queda claro que la inmensa mayoría de las personas han tenido esas experiencias traumáticas, ya sea a la hora de recibir violencia física, psicológica, sexual, ¿no? La sobreprotección, que esa es una conferencia que nos dio mucho gusto compartirles, porque la sobreprotección es considerada como una forma de abuso también, ¿no? Como lo decíamos hace rato, con el afán de proteger o cuidar al otro, pues le estamos ahí cortando las alas, ¿no? Entonces, están interesados, esa también es una de las conferencias que ya hemos compartido. El acoso moral, que tiene que ver con, pues en general, estas violencias más sutiles, ¿no? Estas violencias, el acoso escolar, por ejemplo, podría ser una forma de acoso moral en el contexto de la familia, pues esta hipervigilancia, la calificación del otro, las expectativas sobre el otro, ¿no? La madurez prematura, que la sociología nombró hace muchos años como los niños con llave, ¿no? Los niños con llave eran estos infantes que pues se cuidaban solos y por razones pues muy legítimas, ¿no? El trabajo de los cuidadores, que no alcanzaba el dinero, etcétera, etcétera. Y esto puede ser una fuente de madurez prematura y a su vez un desencadenante de codependencia. ¿A qué nos referimos? Pues que los niños tienen que ser niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros le asignamos la responsabilidad de un adulto a un niño, pues ya tenemos un problema, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Algo que nosotros vivimos a diario en nuestra casa es justamente estos casos de inmadurez emocional, donde las personas no desarrollan esa maduración o esa asunción de responsabilidad. Y lo que mencionábamos al principio de los factores psicológicos, las familias emocionalmente represivas, ¿no? Y cuando hablamos de represión,
Si se dan cuenta, la primera y la última están íntimamente ligadas. La privación afectiva tiene que ver, no le doy el cariño, el afecto, la atención, el cuidado que necesitan las infancias, y en las familias emocionalmente represivas, no solamente no le doy lo que necesita, sino cuando se busca expresar, yo tampoco doy esa oportunidad, ¿no? Entonces, esto de reprimir las emociones, pues ya sabemos el impacto que tiene en términos de consumo de sustancias, conductas desadaptativas y consumo de personas. Otros factores que desencadenan la codependencia son los socioculturales, que son en los que yo me especializo, y es la familia como constructo colectivista. Es decir, este factor sociocultural, y lo veíamos en la conferencia de Mundo Adicto, se trata de que hay ciertas culturas que se articulan de forma colectiva, es decir, sus metas no son individuales, sino son colectivas. Entonces es muy difícil para una persona desarrollarse de manera autónoma sin reclamar, digamos, la ley del clan, sin renunciar a esas normas que están implícitas en su sistema familiar, ¿no? Entonces, la familia no solamente como la fuente de la psique, la fuente de la personalidad, sino como este lugar de reglas y de normas donde se construye todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Esto es sumamente importante porque en nuestra cultura mexicana está en nuestro ADN cultural, ¿no? El tema de me voy a recuperar por mi mamá, ¿no? Mi objetivo más grande en la vida es que mi hijo se recupere. Esas ideas no son ideas creadas en ese sistema, son ideas socialmente construidas, compartidas y reproducidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta familia colectivista latinoamericana? Pues es la pérdida de contacto emocional, ¿no? La espiral del silencio que le llaman, ¿no? Esto que no se discute, ¿no? Esto que es, ¿no? Esto de se sienta el patriarca en la mesa y ya sabemos todos cuál es el rol que nos toca, ¿no? Ayer antier platicábamos en una sesión psicoeducativa justamente estos diferentes roles, ¿no? Los roles de género, en cuanto a la expectativa de ser el hombre de la casa, ¿no? Que también tenemos una conferencia sobre ello, que se llama Sexo, Género y Adicciones, y que creo que ahí también atendemos este aspecto sociocultural, ¿no? El perfeccionismo, ¿no? Esto tienes que ser de tal manera, una persona de bien luce de esta forma, todo esto que puede contribuir a esta represión emocional que hablábamos en el factor psicológico o esta privación afectiva, ¿no? La incongruencia, que esto es bien importante en las familias mexicanas, ¿no? La incongruencia en el sentido de yo quiero que hagas lo que digo, no lo que yo hago, ¿no? Y eso es bien importante para una persona en la infancia, ¿no? Darse cuenta, y yo se lo digo a las personas con las que trabajo e intento hacerlo como padre, ¿no? El tema de predicar con el ejemplo. Cuando predicamos con normas y reglas que nosotros mismos no podemos seguir, ¿no? Esto puede generar un tema de dependencia, ¿no? Un tema de no poder hacerme cargo, pues, ¿no? De cuál es la versión de la verdad. Si mi mamá me dice que tengo que portarme de tal manera y ella no lo hace, entonces, ¿con cuál versión de las dos me quedo, ¿no? Los secretos familiares, que es una cosa bien importante de nuestra cultura, que básicamente se traduce en la frase, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Entonces, este tema de lo que no se dice, de lo que nunca sucede, si ustedes supieran todas las historias que yo escucho en el consultorio de nuestros residentes, de todos los abusos que vivieron, todas las violencias que vivieron y ejercieron, todo eso que no discutieron, ¿no? Todos esos vínculos familiares que nunca se hablaron, ¿no? Entonces, obviamente, eso no tiene que ver solamente con que la persona no quiere decirlo, sino que hay una cultura que respalda ese silencio, ¿no? Que respalda esa falta de transparencia, digamos, en todo lo que tiene que ver con las emociones. Finalmente, los agentes de socialización, como pueden ser la escuela y la religión, también pueden desencadenar la codependencia.
codependencia, ¿no? Las mismas religiones, obviamente respetando cualquier fe que quien sea que nos esté viendo tenga, pero obviamente plantean una forma de hacer las cosas que no necesariamente se enfoca en la persona, sino en nosotros. Y no estamos diciendo aquí que la gente debería ser una isla, sino que el concepto, digamos, psicológicamente sano es la interdependencia. Es decir, obviamente todos dependemos de todos, ¿no? Pero el gran tema con la codependencia es que no es una dependencia recíproca o equilibrada o saludable para nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces, con base en ideas religiosas, pues muchas personas caen, digamos, en estos terrenos de descoyunte, dicen en el ámbito de las adicciones, ¿no? En estos terrenos de ¿cómo decirlo? No poder regular mi interés por el otro, ¿no? Si voy a honrar a mi padre y a mi madre porque lo dice el mandamiento, pues entonces lo traduzco como no soy capaz de mover un dedo si mis familiares no están aquí. Y hay historias para aventar, ¿no? A nosotros nos ha tocado tener personas que no saben, o sea, vive una visita al residente y está con la tensión de mi papá ya habrá llegado a su casa, ¿no? Y me dice, ¿le puedes hablar a mi papá a ver si ya llegó a su casa? Y yo le decía, bueno, cualquier persona le está interesada en saber si está bien la otra persona, pero el nivel de desborde emocional es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, yo le decía, y es una pregunta clásica de la terapia cognitivo-conductual, le decía, bueno, ¿cuántos años tiene tu papá conduciendo? No, pues muchos, ¿no? Pues ¿cuántas horas te imaginas que tu papá ha conducido en su vida? Pues no sé, miles, cientos de miles de horas. Y en todas esas horas nunca ha chocado, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que va a chocar y que algo malo pasó? No tiene que ver con la realidad, tiene que ver con esta distorsión cognitiva donde yo me imagino que lo peor está pasando porque no visualizo una vida sin mis cuidadores, ¿no? No visualizo una vida sin la otra persona. Y ese es el verdadero problema, no que nos preocupe el otro, sino que esta preocupación se convierta en un desinterés o una irresponsabilidad para conmigo mismo. Y pues nada, esos digamos serían los factores generales que desencadenan la codependencia. Insisto, cada uno de ellos pues podría ser una nueva conferencia. El día de hoy vamos a hablar de síntomas primarios y secundarios de la codependencia. El doctor Elizondo nos habla de que cada uno de estos rostros es un efecto o un síntoma secundario de la codependencia. El día de hoy nos vamos a enfocar a estos síntomas primarios que toda persona codependiente tiene. El secundario entonces se va a tratar de una combinación son alrededor de 4 o 5 de ellos de formas bien específicas que revisaremos en la siguiente conferencia. Para mí era importante no atiborrarles de toda esta información en una sentada, porque pienso que esta reflexión que teníamos sobre la enfermedad, sobre si es un trastorno o no, cuáles son los factores desencadenantes y estos síntomas primarios, creo que es más que suficiente para que nosotros iniciemos una reflexión y que posteriormente podamos alimentar con estos factores o síntomas específicos secundarios de la codependencia. Entonces, bueno, vamos a hablar del primero, ¿no? El primer síntoma primario de la codependencia es la dificultad para experimentar niveles apropiados de autoestima. Es decir, este síntoma de codependencia se manifiesta de dos maneras. La primera es una autoestima baja o no existente, lo que provoca que se sientan menos que los demás, ¿no? Ese es un escenario. Y el otro es arrogancia y grandiosidad, es decir, sienten que son seres excepcionales y superiores a los demás. Si se dan cuenta, cuando una persona no logra regular de manera apropiada su autoestima, dependerá de otro, ¿no? Esa, digamos, es la conclusión de esta dificultad. Si yo tengo una autoestima baja o inexistente y me siento menos que los demás, pues voy a tener que necesitar del otro para que me digan cuánto valgo, ¿no? Si yo, por otra parte, no logro darme cuenta cuál es mi autoestima real y la hincho, la inflamo,
con ya sea soberbia, arrogancia o grandiosidad, como dice el doctor Elizondo, nos sentimos excepcionales y superiores a los demás, entonces viviremos en este terreno de comparación con el otro, ¿no? Y ahí es donde entramos, de nuevo, si se dan cuenta, en esta codependencia. Necesito un otro que sea margen, una referencia para mí en la que yo me pueda sentir bien. Eso no puede suceder por mi propia cuenta. Tiene que ocurrir a partir de la comparación con el otro. Entonces, este podríamos decir que es el primer síntoma primario, ¿no? Las personas no tienen clara dónde está su autoestima. Y esto obviamente puede explicar justamente lo que mencionábamos ahorita de los factores psicológicos. Esta autoestima no regulada puede generar la privación afectiva en la infancia o familias emocionalmente represivas nosotros en la adultez. Es decir, no solamente se trata de cómo crecí, sino cómo yo estoy realimentando o reproduciendo estos esquemas que viví en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera, la dificultad para experimentar niveles apropiados de autoestima. La segunda es la dificultad para establecer límites funcionales con las demás personas. Esto básicamente pasa, o es el núcleo, digamos, de la codependencia, en el sentido de yo no logro identificar dónde empiezo yo y dónde empieza el otro, ¿no? Estamos así como pegaditos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones en las que puede caer esta persona con dificultad para establecer límites, ¿no? Un sistema de límites íntegro que tiene que ver con protección total e intimidad es el ideal que cualquier persona que establece límites debería tener y que obviamente una persona con codependencia no tiene. Ese sistema de límites íntegro, saludable, positivo, no lo tiene la persona codependiente. Lo que sí tiene la persona codependiente entonces serían los límites inexistentes. No me protejo. Dejo que el otro me pase por encima, me use de tapete y yo no pongo ni las manos, ¿no? Entonces, tenemos también, parece que viene a ser comercial de todo, pero bueno, ya tenemos una buena biblioteca de conferencias y son temas que ustedes pueden revisar a profundidad si así lo desean. Tenemos una conferencia de límites asertivos donde justamente discutimos este concepto. Los límites dañados tienen que ver con protección parcial, ¿no? Son límites que realmente no protegen lo que deberían proteger, ¿no? Los límites son a lo mejor cuando yo le digo, una persona me pide un favor y yo le digo, no, la verdad es que voy a estar ocupado ese día. Y la persona me dice, no, ándale, por favor, no seas malito. Entonces, este límite que supuestamente me iba a proteger, pues es una protección parcial, ¿no? No me está cuidando realmente y a final de cuentas podríamos llamarlo como popularmente se conoce en el terreno de los límites, un límite poroso, ¿no? Los límites que no son límites y se convierten en murallas, es esta protección total sin intimidad. Es decir, la persona que tiende a aislarse, ¿no? La persona que en lugar de poder tener intimidad y cercanía con el otro, nos blindamos, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos límites que no son íntegros van a generar dependencia de alguna manera. Si yo no tengo límites y no tengo protección, alguien tendrá que protegerme, ¿no? Si yo tengo límites porosos, alguien más se va a brincar ese límite y yo voy a quedar a expensas del otro, ¿no? La muralla en lugar de límites lo que va a hacer es que yo voy a depender que el otro venga a buscarme, ¿no? Y venga a abrirme la coraza para poder satisfacer mis necesidades. El caso es que siempre va a haber una necesidad de otro, ¿no? Hay personas que brincan de un extremo al otro. Es esta oscilación entre la protección total y la no protección. ¿Qué es lo que pasa con lo que se conoce popularmente como las relaciones tóxicas, ¿no? Esto de un día te amo, un día te odio, ¿no? Un día te bloqueo, el otro día eres mi mejor amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, este síntoma de codependencia siempre nos va a dejar en un terreno donde somos vulnerables ante la presencia o la ausencia del otro. De ahí que la dificultad para establecer límites funcionales con las demás personas nos deje en el terreno de codependencia. Bien, vamos a continuar con el siguiente.
Se salió repetido. Vamos a ver el otro. Aquí. Bien, dificultad para asumir adecuadamente la propia realidad. Esta es una bien importante. Yo creo que es de los síntomas que menos visibles son de la codependencia. Estas personas tienen dificultad para ver la propia apariencia de manera adecuada, es decir, no tienen manera de saber qué tipo de persona soy. Y si se dan cuenta, eso inmediatamente genera, ¿quién me va a decir qué tipo de persona soy? ¿No? Estas personas tienen una dificultad para saber cuáles son sus pensamientos y no saber compartirlos, ¿no? Estas personas batallan para contestar la pregunta, ¿qué pienso sobre mi realidad? ¿No? Esta es bien valiosa, bien valiosa, porque si yo no estoy seguro de mi realidad, entonces, ¿de dónde voy a sacar esa seguridad? ¿No? ¿A qué me voy a comedir, pues, si no soy yo? Si se dan cuenta, en todos estos ejemplos, en todos estos síntomas, yo no estoy siendo capaz de hacerme responsable. Alguien más tiene que hacerlo, ¿no? Alguien más tendrá que confirmarlo. Y esa dependencia será, como lo hemos revisado, en tres roles básicos, pues, ¿no? Será el rol del vigilante, del castigador, ¿no? Será el rol del salvador, del Superman, ¿no? O será el rol de la víctima, ¿no? Si yo no puedo saber cuáles son mis pensamientos, pues puedo justificar conductas y decir, pues es que yo no sabía, yo no me había enterado, y constantemente estar en este estado de irresponsabilidad. Dificultad para identificar sentimientos o sentir emociones que no podemos gobernar, ¿no? Esto, yo pensaría que esa segunda característica, saber cuáles son los pensamientos y no saber compartirlos, tiende mucho a relacionarse con las mujeres, y esta dificultad para identificar los sentimientos o sentir emociones que no podemos gobernar se identifica mucho con los hombres, ¿no? Entonces, si en uno es no tengo voz y necesito que alguien más tome decisiones por mí, en el otro es yo no voy a alejarme de esto que no sé gobernar, que no puedo entender, y alguien más tendrá que hacerlo, ¿no? Y ahí es donde está esta dependencia emocional, sobre todo en las parejas, ¿no? Dificultad para percatarse de lo que hacen o no hacen y del impacto de su comportamiento en otros, ¿no? La dificultad acá es responder a la pregunta, ¿quiénes son los otros y cómo me relaciono con ellos? Esta pregunta se relaciona mucho al aspecto contextual que yo comentaba hace unos momentos. No entender, si yo no soy parte de mi familia, entonces ¿quién soy? ¿No? Si yo no soy parte de esta cultura, entonces ¿quién soy? Si no sigo el rol que se me ha asignado, entonces ¿quién soy? ¿No? Entonces, esto también sucede en el asunto de no darme cuenta. Si yo no me percato de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, no me puedo enterar cómo afecto a los otros, ¿no? Y esto es bien importante. Eso es una pregunta que creo que pueden contestar en casa, ¿no? Y decir, ¿de qué manera me percato del impacto que estoy teniendo en el otro? Esto que yo hago, ¿cómo afecta al otro? ¿No? ¿Quién es el otro para mí y cómo me relaciono con ellos? ¿No? Esto es bien importante. Es una pregunta casi filosófica, pues, ¿no? Es una pregunta que nos deja la reflexión sobre qué queremos o qué esperamos de las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas dificultades son bien profundas, y todas las personas con codependencia compartimos estas. Cada una de ellas se va a ir mezclando, se va a ir acomodando a ciertos contextos. Por ejemplo, el tema de la persona rescatadora, que es el primer rostro, ¿no? Que me adelanto un poco en la siguiente charla, pero bueno, se trata justamente de esto. El ejemplo que el doctor Elizondo nos plantea es la esposa de Bill, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, y nos dice, esta persona pues decía, pues qué bueno que Bill se quiere recuperar, qué bueno que Bill quiere hacer cosas por él, y pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer para apoyarlo. Entonces ella decía, cuando Bill se empieza a dedicar a atender a otros alcohólicos, decía esta persona, pues la casa se llenaba de gente, ¿no? Yo les tenía que cocinar a todos, tenía que atenderlos, y no parecía un problema, pues, ¿no?
como lo decíamos ahorita con el trastorno de personalidad dependiente. Esta persona voluntariamente hace eso que se supone que tiene que hacer para complacer al otro, ¿no? Entonces, esta dificultad, insisto, es una de las que a mí me parece más interesante revisar porque es de las más invisibles, ¿no? Estas son preguntas más existenciales, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué pienso sobre mi realidad? ¿No? Porque a final de cuentas, les decía, otro tendrá que responder, ¿no? Finalmente, que esta es la clásica de nuestros residentes, la dificultad para afrontar de un modo interdependiente las propias necesidades y deseos como un adulto, ¿no? La concepción que tiene de sobriedad el doctor Elizondo es muy similar a la que nosotros tenemos en casa, ¿no? La definición de sobriedad es que la persona logre esta autonomía, esta independencia en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Económicamente, emocionalmente, cognitivamente, ¿no? Que sea dueño de sus propias ideas, de sus propios actos. Muy lastimosamente, gran parte de las personas con adicción que nosotros atendemos tienen la noción de libertad pues bien distorsionada, ¿no? Para ellos muchas veces la libertad pues es salir de la opresión del sistema familiar y consumir como un acto de rebeldía, ¿no? Y pues no es el caso. El, el, lo que sucede realmente es que la persona no está pudiendo hacerse cargo de su propia vida. Entonces, las opciones que nos plantea esta dificultad, según el doctor Elizondo, son: soy demasiado dependiente, es decir, espero que otra gente se haga cargo de satisfacer mis necesidades y yo no lo hago por mí mismo. En nuestra casa, en nuestra comunidad, tenemos algunos padres de familia que no logran hacerse responsable de su paternidad o de su maternidad. No logran hacerlo, ¿no? Son demasiado dependientes, ¿no? Y el tema es los papás que constantemente están resolviendo, que están atendiendo, que dicen no te preocupes, yo cuido a tu hijo, a tu hija, pues nos dejan en este estado de indefensión. Soy demasiado dependiente. La otra persona soy el antidependiente. Soy incapaz de aceptar ayuda o guía de otra persona, prefiero quedarme sin satisfacer esa necesidad que pedir ayuda. Y aquí tenemos el otro extremo, estas personas que nosotros desde el ámbito clínico le llamamos la voluntariosidad, ¿no? Estas personas que desde la supuesta autosuficiencia dicen no necesitar a nadie, entonces pues no saben pedir ayuda, no saben aceptar guianza, no saben aceptar recomendaciones o indicaciones, ¿no? Y prefieren quedarse sin satisfacer la necesidad que pedir ayuda. Y era lo que hablábamos ahorita con los límites que eran muros, pues, ¿no? Esto que me impide relacionarme con el otro. Entonces, esta tendencia es patológica en el sentido de que pues todos necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, esta dificultad para afrontar de un modo interdependiente es a lo que se refiere justamente esta antiindependencia, ¿no? Todos dependemos de alguien o de algo, ¿no? Y nos hacemos responsables de nuestra parte. La siguiente parte de la dificultad es no tengo necesidades y deseos y aunque los tenga, no los reconozco, ¿no? No puedo hablar, pues no tengo una voz para decir. Y de nuevo, ¿qué sucede si yo no tengo esa voz? Pues alguien más la tendrá, ¿no? Si yo digo no tengo necesidades o deseos, aunque los tenga y no los reconozco, nos deja en el escenario del manual de diagnóstico. Esta persona que lavaba baños, pues finalmente se casó con un hombre que tomaba todas las decisiones y ella pues feliz de la vida, ¿no? Entonces cuando le preguntaban ¿qué quieres comer? Pues ella decía lo que tú quieras y estaba bien a gusto con que alguien más emitiera decisiones o cualquier forma de interacción con ella, pues el otro la tomaba, ¿no? Y finalmente, necesidades y deseos confusos. Sé lo que quiero, pero creo que no me lo merezco. Y de nuevo, pues, ¿no? Tú sí, yo no, ¿no? Y eso es un terreno, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Desde la codependencia, ¿no? El tema de si yo no tengo claridad, ¿no? O si tengo esta claridad, pero al mismo tiempo digo, no me lo merezco, es una forma. Les comento el caso de varios de nuestros residentes. Varios de nuestros residentes dicen, sí me quiero recuperar, pero no quiero que mis papás gasten, ¿no?
Entonces, esta persona en particular solía robar dinero del negocio de su familia, pero eso no parecía ser un problema, ¿no? Lo que era el problema es que ahora siente que no se merece la ayuda de sus familiares. Y si se dan cuenta, pues son formas bien profundas de interactuar con el otro y que a final de cuentas, en el caso de las adicciones a las sustancias, pues terminaremos dependiendo de algo que nos ayude a recuperar, digamos, o nos ayude a solventar todas estas dificultades, ¿no? En el caso de la adicción a las personas, pues es eso, alguien más tendrá que estar ahí parado para que yo, ya sea dependa de él, cuide de él o castigue a la otra persona por ser buena o mala. Entonces, bueno, estas, digamos, son las síntomas primarios de la codependencia. Atenderemos en una siguiente conferencia estos síntomas secundarios, ¿no? Que van a estar implícitos en cada uno de estos síntomas. Les decía, puede ser la combinación de varios, ¿no? Puede ser por ejemplo, en esto demasiado dependiente, con límites muy porosos o inexistentes, con baja autoestima, digamos, todas esas combinaciones son las que vamos a atender en nuestra siguiente conferencia. Y pues nada, nos quedaba una, pensé que ya se habían acabado, pero bueno, aquí está la dificultad para experimentar la propia realidad con moderación. Lo mismo pasaba con la anterior, no tiene un sentimiento de realidad adulto, es infantil o fantasioso, falta de empatía para relacionarse con los demás porque sus límites internos son inexistentes o están dañados, sentimientos congelados, represión de la furia, el dolor y el miedo, sentimientos acarreados del adulto al niño, que es cuando los niños absorben los sentimientos de sus cuidadores, cuando son abusados y permanecen hasta la vida adulta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada una de estos sentimientos son una dificultad para experimentar la propia realidad con moderación, ¿no? O soy demasiado infantil o fantasioso, o de plano me convierto el adulto de la casa, ¿no? Que era algo que mencionábamos ahorita en los factores del desarrollo de la codependencia. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos síntomas primarios, todos son dificultades. Dificultades que en general se engloban en dificultad para ser más responsable de mi vida, ¿no? Dificultad para dejar de controlar al otro, dificultad para dejar que el otro me rescate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que terminamos por el día de hoy. Vamos a continuar con esta información en otra conferencia. De momento, me gustaría mucho saber, las personas que nos acompañan, si queda claro esto que les menciono. Si tienen alguna duda, yo encantado de escucharla y atenderla para tener así como la seguridad de cuando nos veamos una nueva ocasión, saber que esto ya está más o menos claro. Entonces, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, yo encantado de contestarlos. Aquí tenemos, uno nos dice, Dul, siempre buscamos los apegos más cálidos que podemos imaginar, pero aterra vivir con una persona que nos considera imprescindible en su vida. La codependencia es destructiva para ambos lados. Gracias por tocar un tema tan importante. Familiares y pacientes buscamos nuestra independencia y esos temas son reflexivos y nos abren otro panorama. Totalmente. Y que creo que pones un punto muy importante aquí está muy bonito sentir eso, ¿no? Que alguien nos cuide, que alguien nos procure, ¿no? Que alguien esté al tanto de nosotros, pero la codependencia no se trata de eso, ¿no? No se trata de que el otro resuelva, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por el comentario. Nos pregunta Sara, ¿qué tratamiento hay? El tratamiento para la codependencia en general se habla de una psicoterapia que no necesariamente será breve, ¿no? Se habla de tratamientos que, como mencionamos, pues van a incluir todos estos elementos, ya sea biológicos, psicológicos y socioculturales, que nos ayuden a cumplir el objetivo que es hacernos cargo de nuestras propias vidas. De eso se trata, ¿no? Entonces, una de las estrategias más
comunes es la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional-emotiva, la terapia dialéctico-conductual, que nos hace cuestionar, digamos, todas estas ideas que nosotros tenemos sobre el otro y sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es lo que hasta el momento se ha planteado como solución a la codependencia. Muchísimas gracias por el comentario, Sara. Nos dice Lourdes, cuando tiene uno un hijo codependiente de su pareja, primero me atiendo yo para poderlo ayudar. Es correcto. A lo mejor puede ser doloroso darnos cuenta de estas dinámicas en el otro y a la mera hora, pues lo único que nosotros realmente podemos cambiar somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí es bien doloroso, es bien, bien incómodo, es bien difícil. Sin embargo, estamos nosotros convencidos de que es posible, ¿no? Y que en este mismo movimiento, Lourdes, donde uno se atiende a sí mismo, muchas veces el otro dice justamente lo que decíamos de la congruencia e incongruencia en los padres, es decir, bueno, yo veo que mi familiar está haciendo cambios, tal vez yo también pueda hacer lo mismo, ¿no? Te agradezco mucho el comentario, Lourdes. Nos comparte Celia, ¿quedará grabada la ponencia? Sí, va a quedar grabada acá en la página de Facebook y lo subimos en estos días a la página de YouTube donde están almacenadas todas nuestras conferencias virtuales. Y pues nada, muchísimas gracias, creo que no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos y todas por el favor de su atención, por seguir acá. Les invito a que no se vayan a perder, por favor, la siguiente parte, que creo que es de las más, son fundamentales, entender todos estos síntomas primarios, pero en los síntomas secundarios vamos a ver ejemplos bien específicos, donde cada uno podrá ir revisar con qué se identifican. Y pues nada, muchísimas gracias por conectarse, nos estaremos viendo aquí en 2 semanas con una conferencia más en Casa Body Adicciones y pues bueno, que pasen una excelente noche.